Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. Desde ya los que colaboran con TLV1, agradecemos enormemente a los que lo hacen, invitamos a los que nos puedan acompañar, por supuesto, siempre van a ser bienvenidos para poder mantener TLV1 en el aire y llevarles como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto. Y por supuesto, dedicamos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre que nos guíe, nos ilumine, nos proteja, nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza, sumando a los enemigos ocultos de la patria, de nuestra Hispanoamérica, nuestra fe en este canal. Le rezamos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El programa de hoy vamos a tratarlo con nuestro querido amigo Carlos Joseaga, como siempre. Tratamos temas muy interesantes. En este caso vamos a tocar el panorama global del tema de los hidrocarburos, ¿no? El petróleo, ¿no es cierto?, los nuevos grandes, ¿no es cierto?, descubrimientos convencionales que ha habido en varias partes del mundo y particularmente también en nuestro país, sin lugar a dudas. El problema del no convencional, estamos hablando de los no hidrocarburos convencionales, los no convencionales, cómo afecta, ¿no es cierto?, todo esto al proyecto de Vaca Muerta, pareciera que estuviera más muerta que viva, y los proyectos petroleros argentinos que hacen con deuda, ¿no? La mayoría de los proyectos, todo lo que se está motivando en general, se está haciendo con endeudamiento, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto nos sirve, nos permite el crecimiento, el desarrollo y la autosuficiencia, ¿no? Y después la estafa que se había planeado con la tokenización, ¿no es cierto? Otro de los temas que tocamos en el programa pasado y que creo que van a ser muchos de los programas que van a salir esta semana van a tocar este tema, ¿no es cierto? Porque es un tema grave que deja a la Argentina pegada frente a una estafa, ¿no es cierto?, que se llevó adelante, ¿no es cierto?, creando moneda y inventando, ¿no es cierto?, un poco como hacen la Reserva Federal norteamericana, ¿no?, que crean moneda y crean pinche cantidad de monedas a nivel global, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si todo ese dinero que produce la Reserva Federal y que está pululando por todo el mundo y que todo está dolarizado, si eso volviera a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo afectaría la economía? Así que bueno, todo esto puede llevar también, ¿no es cierto?, a un vaciamiento en la Argentina, que es lo que está pasando. Ahora están queriendo privatizar todas las empresas, empiezan transformándolas en sociedades anónimas y de la sociedad anónima obviamente van a buscar el mejor postor. El Estado no es el que está acompañando y desarrollando, sino que justamente está dejando que las empresas lo hagan porque el mercado nos va a permitir crecer, ser fuertes, etc. Ese siempre ha sido el pensamiento liberal y ese es el pensamiento que también ya lo hemos experimentado. Así no fue y estamos, ¿no?, como un animal que siempre golpea contra la misma piedra. Estamos volviendo de vuelta sobre la misma temática. Vamos a tratar este tema, creo que muchos lo habían pedido también. Invitamos a todos a los que quieren sumarse, pueden escribirnos en proyectoargentino@yahoo.com, pueden escribirnos debajo de este programa y vamos directamente con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Bueno, lo prometido es deuda, estamos aquí con Carlos Joseaga vía Meet, poder conversar con él. Carlos, gracias por recibirnos nuevamente. Es para mí un gusto estar otra vez con el programa, con vos y toda la audiencia. Muchas gracias. Esta vez estamos respondiendo a un pedido de la audiencia con el tema. Porque Exactamente. mucha gente, sí, Justamente mucha gente el escribió tema, eso. el Sí. tema que tenía que ver con los hidrocarburos, que es tan importante, bueno, y el petróleo, ¿no?, en el mundo, etcétera. Así que me parece que es un tema que, bueno, que a medida que nos vayan pidiendo y vayan proponiendo, también iremos cubriendo estos temas, ¿no? No cabe duda. Panorama global de hidrocarburos. O es el petróleo, tocaremos el tema petrolero, sin duda, ¿no?, a nivel global. ¿Cómo se está planteando esto a nivel global? Vemos conflictos, ¿no?, de un lado y del otro, los grandes productores de petróleo centralizados en un sector, algunos que otros en otros
en el continente nuestro, ¿no? Bueno, lo tenemos a Venezuela y varios otros, Ecuador, pero México, sin duda, Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama global al respecto? Bueno, en el panorama global se metió ahora la nueva política estadounidense que fijó Trump. Ajá, Para Estados Unidos el petróleo es más o menos como el dólar para Milei. O sea, ponen un precio, trata de bajar el precio a $60 y está presionando a la OPEP y al resto de los países del mundo. Por supuesto que con la terminación de la guerra en Ucrania también puede ser que logre un objetivo en esa materia y hay un movimiento bastante fuerte. Ahora, el asunto de fondo, yo te diría que es hasta cuándo ajá. el petróleo va a ser el hegemonizante de toda la energía del planeta. Y eso es una situación que hoy se debate, si ya pasamos el pico o no lo pasamos. Es decir, esta es la discusión real, ¿no? Hay expertos que dicen que sí, que nosotros el pico de consumo lo pasamos hace ya, digamos, un par de años. Otros dicen que lo estamos pasando en el 2025 y los más optimistas dicen que lo vamos a pasar en el 2030. Ahora, ¿de qué se compone? Los cuatro o cinco grandes productores mundiales, donde está Estados Unidos, Rusia, Irán, Venezuela, y Arabia Saudita, por supuesto. Estos son los países que realmente producen cantidades grandes de petróleo y son los que abastecen el mercado mundial, básicamente. Ahora, estos países, por ejemplo, los de América del Norte, vos mencionaste ahí, deslizaste México, que es un tema muy específico. Los de América del Norte, todos los que se basan en el fracking, digamos, en el no convencional, tienen por delante un desafío más complejo, porque los yacimientos no convencionales, hay un montón de estudios. Yo no los quiero aburrir con los gráficos y meter esas cosas tan técnicas, ¿no? Pero el petróleo no convencional arranca, y el gas también, arranca con mucha fuerza y en 20 meses declina el 50%. No es un yacimiento como los que se conocen tradicionales o convencionales. La mayor parte de la producción del mundo sigue siendo todavía de petróleo convencional y se están dando todavía muchos descubrimientos nuevos en un montón de países y en un montón de regiones, como las Guyanas y un montón de lados donde no estaba registrado que podía haber ahí petróleo en buena cantidad. Se ha encontrado en el mar en Colombia hace unos días prácticamente, Petrobras y la empresa colombiana encontraron un yacimiento muy similar al presal que tiene Brasil, ¿no? O sea, hay países que todavía tienen acceso a un petróleo, vamos a decir, más duradero y más barato, ¿no? Por lo tanto, bueno, la otra cosa que está pasando es que hay un cambio eh, bastante importante en cuanto al consumo ya desde hace muchos años que se vienen imponiendo las energías renovables, se va haciendo todavía el ahorro de energía, que es el avance en materia de ahorro de energía es sumamente importante. Es decir, todo eso va cambiando el panorama global y lo que a nosotros nos importa en realidad es el número de los $60 o la declinación de los precios, porque en la Argentina, ¿cómo decirlo? Ya lo dijimos muchas veces en distintos programas, sí hay una política que es como un ruido de fondo, y entonces tenemos una política pro hidrocarburos, y los hidrocarburos gravitan en nuestro poder político y gravitan sobre todo en nuestra economía de una forma dramática. Tanto es así que el Estado casi es la única industria subsidiada fuertemente, subsidia el beneficio inclusive del sector petrolero. Después vamos a hablar de cómo se obtiene, cómo se financian los proyectos petroleros. Y ahí se nos va a hacer un poco más la luz sobre la cuestión política en la Argentina, ¿no? Esa es la clave. Después Trump cuando llegó trata de forzar a la OPEP a y a Rusia también con la paz en Ucrania a que baje los precios mundiales, con lo cual Estados Unidos lograría bajar la inflación. Bueno, ese es el objetivo que persigue. No es tan simple como lo está diciendo, ¿no? Porque tiene Estados Unidos como protagonista, uno de los protagonistas estrella de la producción petrolera mundial, tiene los pies de barro porque la mayor parte es no convencional.
Quiere decir que es muy claro que en un plazo de 20, 30, 40 meses, esos yacimientos van a caer. Van a caer, la producción va a caer y se va a desgastar ese recurso. Mientras que si fueran convencionales, a lo mejor podría pensarse en un yacimiento que dure 100 años, como ha pasado con otros. Bueno, estos no duran 100 años, estos duran 100 meses. Son, Escribir entre lo convencional y no convencional. es la tecnología que se utiliza para sacarlo. Gráficamente sería más o menos una descripción simple así. El petróleo convencional, lo mismo que el gas, se encuentra embolsado en la tierra. Hay domos dentro del interior bueno, hasta 4 kilómetros y más también se perfora, ¿no? Hay domos y cuando se alcanza el domo, a través de una perforación, ese petróleo está en estado líquido y o gaseoso dentro de ese domo. Entonces, con la misma presión que contiene el domo, que es la presión de la propia tierra, suele brotar hacia la superficie ni bien se perfora como si fuera un globo, ¿no? Se perfora ese globo. Cuanto más profundo, por ejemplo, hace un efecto sifón y tira el petróleo con la presión misma del gas. Y después, con bombeo, se saca el gas, se saca el petróleo y puede estar, ya te digo, muchas décadas produciendo, es decir, porque suele tener cantidades grandes. Eso es lo que es un buen yacimiento. Argentina no tuvo nunca grandes yacimientos. O sea, siempre tuvo yacimientos buenos, como por ejemplo Loma de la Lata y otros. Explotamos todo el Golfo de San Jorge, hay lugares donde la Argentina ha tenido explotaciones, pero esos son yacimientos buenos, pero no descollantes. No descollantes como por ejemplo Cantarell en México o Camisea en el Perú. Nosotros nunca fuimos un país petrolero, sí un país con petróleo. Son dos cosas distintas. Ahora, con el tema de los no convencionales, la reserva que se dice que existe es demasiado grande y muy importante, pero requiere una tecnología completamente distinta. Ahí el petróleo no está en una bolsa en las profundidades de la Tierra, sino metida entre medio de las piedras, que se llama la roca madre, que da origen a esta cosa. Esas piedras, con la tecnología del fracking, se la parte, por eso se llama fracking, se rompen las piedras y después se le echan productos químicos y agua, mucha agua sobre todo, a alta presión y a veces caliente, para que se desprenda ese petróleo y ese gas de la roca y pueda ser absorbido por un sistema de cañería. Esas son las diferencias. Las diferencias son grandes en costo, porque uno convencional es una perforación, a veces dos, tres en distintos lugares estratégicos, y de ahí se saca todo el petróleo que se puede durante los años que sean. En cambio, en este caso hay que estar constantemente moviendo las perforaciones, hay que hacer mucha perforación, porque en cuanto empieza el declino, quiere decir que aquí qué sé yo, 200 metros más allá volver a hacer lo mismo, y 300 y 500 metros más allá y así. Entonces, un campo petrolero no convencional es un queso gruyere, digamos. Está lleno de agujeros y lleno de equipos de perforación. Y bueno, y eso tiene un costo, por supuesto, mucho más alto que $60. Entonces, el problema de los $60, por un lado, para la Argentina, es que le está poniendo como un techo al precio que podría llegar a resultar en un límite de la viabilidad de los yacimientos. Hasta ahora eso no pasó porque el Estado argentino, que es la única forma de explotar estos yacimientos, el Estado argentino pone la plata indirectamente. Entonces, todo lo que es la infraestructura, los caminos, los oleoductos, todo lo que hace al contexto de la explotación, en realidad lo está pagando toda la sociedad a través del Estado. Lo vino pagando desde que se renacionalizó, no diría, desde que se expropió un 51% de YPF hasta hoy, y para todos, porque todos recibieron, los petroleros, porque acá está muy concentrado el negocio, no es una cosa tan abierta. Es decir, básicamente son 4 compañías, las compañías petroleras que tienen todas las reservas de petróleo y de gas. Bueno, esas compañías recibieron estos beneficios por parte del Estado, que además en algún caso, como en el gas, incluía el precio como beneficio. O sea, no solo ponía el caño el Estado, sino que además le daba un buen precio para que pudieran extraer más cantidad de gas,
aún así fue insuficiente, porque hasta el día de hoy estamos importando tanto combustible como gas y todo lo demás. Todavía no, la verdad no se puede hablar del proyecto como una cosa descollante para la economía argentina. Desgraciadamente, la política, como yo digo, el run run, el ruido de fondo en la República Argentina, que es la verdadera política, que es la que se mantiene por décadas, es la misma de siempre, es a favor de los hidrocarburos y esa política que se viene sosteniendo ha perjudicado otras fuentes de energía, ha perjudicado a la nuclear, ha perjudicado a las renovables, ha perjudicado a la hidroeléctrica, porque claro, todas las fichas se ponen ahí y el Estado pone toda la plata ahí. Y la sociedad está obligada a poner toda la plata ahí porque todo está en función de ese negocio. No es descollante ni lo puede ser, porque llega con un límite temporal. Cuando yo te estaba hablando recién de dónde se encontró el pico, o dónde va a estar el pico, a partir del pico va a empezar a declinar la demanda a razón de un 1% anual, una cosa así. Ahí va a empezar a caer por reemplazo, porque simplemente se empiezan a utilizar las nuevas tecnologías que ya están disponibles, no es una tecnología que no se conoce. Entonces muchas de estas tecnologías, digamos, vamos a pasar así como se pasó un día del carbón al petróleo y de la máquina de vapor al motor a explosión, ahora se va a pasar de una u otra forma a un régimen mucho más electrificado. Y esa electrificación va a utilizar las tecnologías que existen, ¿no? Hoy día, que incluyen el secuestro del carbono del aire y un montón de cosas más que no se hacen hasta ahora porque está el mundo del petróleo, el lobby petrolero, la cosa en el medio que viene frenando, incluso a través de la industria automotriz y otras, viene frenando el que se deje de consumir lo que ellos venden. Claro. Digamos, son una gente muy poderosa en este tema. Entonces nosotros estamos en ese impacto sobre si va a, o sea, yo creo que el problema político que nosotros tenemos, como viene siendo, que decía yo, el ruido de fondo, es que es siempre la misma política y la misma política la practican todos los partidos políticos argentinos. Es decir, y pasa lo mismo con el petróleo que con los demás recursos, como la minería. O sea, la vista de una Argentina primaria, productora de materias primas, de alimentos, en este caso también de petróleo y gas, ¿no? Está en la cabeza de toda la clase política. Es decir, ahí está la diferencia principal, conmigo por lo menos de pensamiento, sobre el modelo. Es decir, yo creo que un modelo lógico es para la Argentina, para que podamos solucionar nuestros problemas reales y sirva a los argentinos, porque la otra cosa es para quién hacemos todo eso. Es decir, no lo estamos haciendo para los argentinos, lo estamos haciendo para un núcleo de empresas argentinas que tiene su plata afuera y para los que se van a consumir nuestros recursos, que tampoco están en la Argentina. Claro. Es decir, el gas está básicamente Brasil, se va a llevar la mayor parte del gas. Y lo que no se lleve Brasil, una parte se va a llevar Chile y después otro pedacito de petróleo y gas se va a exportar por boyas, vía Río Negro, vía Bahía Blanca, etcétera. O sea, no estamos pensando en usar estos recursos para desarrollar cosas. Estamos pensando en entregárselo a otros para que lo desarrollen las cosas que después le vamos a comprar, según parece. Esa es la cosa. El problema de fondo con la industria hidrocarburífera nuestra es esa gran influencia que tiene sobre toda la política y cómo ha deformado la mente de la clase política para que todos los políticos crean que el único futuro posible de la Argentina es una economía primaria. Carlos, ¿No? Esto incide sobre el agro también, ¿no? claro. Porque el agro funciona con gasoil. Claro. Ahí, con relación, ¿no es cierto? Estamos hablando de subsidios, pues dijiste que Argentina era un país no petrolero, sino con petróleo. Esa capacidad de con petróleo que tenemos, ¿abastece qué? ¿Abastece a lo propio? Llamémoslo del petróleo, después hablamos del gas, mencionaste el envío a Brasil, probablemente gran parte a Chile, o la mayor proporción a Brasil. ¿Y qué rentabilidad le da a la Argentina esa? Creo que antes hablábamos y creo que perdíamos plata en mandar el gas a Brasil. Pero con respecto al petróleo, especialmente nuestras empresas y los subsidios que da el Estado, ¿hasta qué punto es conveniente o desarrolla o nos permite crecer o haya un ingreso de divisas a la Argentina? Es que no hay un ingreso de divisas así de esta forma como si fuera un producto terminado.
En realidad, nosotros tenemos que consumimos una parte de lo que consumimos en nuestras destilerías para fabricar combustibles, etcétera. Pero también los combustibles se venden al exterior. Se venden al exterior porque no pagan regalías. Mientras que si fueran en bruto, muchas cosas de esas pagarían algo de regalías. Entonces, para ahorrarse las regalías, y además no tienen la obligación de liquidar en el Banco Central ni nada. O sea, esa plata se queda afuera. No es, así como está planteado el negocio hoy día, es un negocio para poca gente, para ciertos empresarios con conexiones internacionales. Ahora yo te voy a decir cómo funciona el negocio, porque esto yo creo que no lo va a explicar nunca nadie. Así como te lo digo, en términos reales no te lo va a explicar jamás nadie. ¿Cómo se arma un negocio petrolero? Bueno, un negocio petrolero en la Argentina se arma en Wall Street. ¿Cómo se Ah, hace? Yo consigo que el Estado argentino, por la presión política, por el lobby que tenga, por los medios de acceso al poder, etcétera, etcétera, que como yo te dije son 4 compañías, 5 con alguna otra de menor cuantía, pero estas compañías tienen contacto directo con el poder, entonces consiguen las concesiones. O sea, cuando se abren las licitaciones y las ventas y demás, consiguen que los políticos le otorguen las concesiones. Una vez que tienen la concesión, se van a Wall Street y consiguen la plata para los desarrollos, para hacer el desarrollo de los yacimientos, porque tienen un contrato que respalda, garantizado por el Estado claro. a través de concesión. Entonces ellos la plata la reciben de Wall Street. Si las cosas van bien, entonces devuelven los préstamos con la ganancia de la tasa de interés a los bancos y a las entidades, los fondos de inversión que le han prestado el dinero. Y si las cosas van mal, entonces le venden el derecho a enjuiciar a la Argentina por el tema de que tienen un yacimiento que el Estado no cumplió, que puso, por ejemplo, precio fijo a la nafta, hizo alguna política de cualquier clase, bueno, entonces le entregan los derechos bueno, es el caso del juicio, muchos juicios que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, así se hace el negocio, o sea, la gente a veces cree que un petrolero es un tipo rico, millonario, que tiene miles de millones, hay petroleros que tienen miles de millones, pero quiero decir, para hacer los negocios no ponen esa plata, buscan otra y generan todo papeles. Y ese sistema es el único que hay. Después compran la tecnología. El resto es una cuestión de tecnología, mejor o peor, más cara, más barata, y por supuesto contratan gente y demás. El valor mismo de las compañías te da una idea muy clara que esto es así. O sea, las compañías petroleras, en comparación con otro tipo de compañías, son compañías que valen poco, relativamente. Por uno decía, la gran empresa insignia, YPF y todo eso, bueno, no la podés comparar con Mercado Libre, porque hace falta 10 YPF para un Mercado Libre. Claro. ¿No? La misma YPF ha ido a endeudarse en el extranjero y ya debe más de 10.000 millones de dólares. Con todo y se fue, y además de eso vendió y liquidó un montón de yacimientos que tenía, que eran los yacimientos convencionales. Se te fue quedando con vaca muerta, con el proyecto, que es el más subsidiado de todos, porque está subsidiado por el Estado Nacional, está subsidiado por las provincias donde están ubicadas y está hasta subsidiado por los municipios, que han hecho hasta las viviendas para los petroleros con fondos públicos. Claro. Entonces, bueno, todo eso, si yo vos te doy todo eso, te regalo todo eso y te firmo un contrato, lo único que tenés que hacer con ese papel es irte a Wall Street y decir, mira, acá tengo el derecho sobre tal área y necesito tantos millones para poder extraer. De acá voy a vender tanto a Brasil, tanto lo voy a poner arriba de un barco, todos los años voy a cobrar tanta plata, te devuelvo la guita con la ganancia y yo me quedo con un pedazo. Claro. Es decir, eso hay que entender eso muy bien. Y hay que entender otra cosa. Cuando eso funciona, no parece haber problema. Empiezan los problemas con estas cosas de que el petróleo llega a 60 y vos tenés que gastar 80. Claro. Ahí empezamos con el problema. Entonces, ¿quién pone los 20? Hasta ahora, el que pone los 20 siempre es el Estado. Y los argentinos. Por eso, la nafta en la República Argentina siempre es más cara que en otros países, siendo que es un país productor. Claro. Porque te comparan, siempre que te hacen una comparativa con la nafta, te buscan un país que no es productor, que es importador neto. Entonces te buscan, qué sé yo, Uruguay. ¡Ay, la nafta en Uruguay sale el doble que en la Argentina! Te dice alguno, ¿no? Y vos decís, ¿cómo no va a salir el doble si no tienen petróleo, no tienen destilería, no tienen nada? Claro. La están comprando toda.
¿no? Y ni siquiera nosotros, porque la compran más lejos, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y lo mismo pasa en otros países. Ahora, los que tienen petróleo en todos lados es más barata que la Argentina, incluyendo Estados Unidos. Claro, claro, claro. Que vale por galón encima, y, que son Claro, 4 litros. sí, 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 Eh, claro. Ahora, YPF siempre fue una empresa líder, ¿no? Fuerte, o por lo menos desde que se fundó, con yacimientos carboníferos fiscales, etcétera. Y era la más fuerte. Tal es así que cada vez que se desarrollaba un proyecto de YPF en el interior, especialmente en la Patagonia, qué sé yo, se fundaban ciudades, y como tú decías, los municipios lo hacen. Sí, Bueno, muchos lo hacía el mismo YPF, ¿no? Que construía claro. viviendas, escuelas, plazas, qué sé yo, ¿no? La iglesia, en fin, desarrollaba un pueblo. Hoy, obviamente, después ha sido la manipulación de YPF para poder tomar deuda, y como pasó en la década de Martínez Dios, ¿no es cierto? Que se ponía como colateral de garantía La YPF y su reserva. producción de YPF. Y con eso se tomaba deuda y se jugaba tablita financiera, un poco lo que está pasando hoy en día, supongo. En este aspecto, bueno, teníamos más allá de todo, teníamos una nafta barata para el pueblo argentino, ¿no? Capaz que, pero todo esto cambió. No, pero La empresa el concepto vos lo describiste perfecto. Vos estás describiendo un modelo completamente opuesto al que está en vigencia. claro, que dejó de Tu estar en idea, vigencia a partir de que de Martínez Dios, o dejó de estar en vigencia a partir de porque Menem. sí, yo diría que a partir de Martínez de Oz empezó a torcerse ese objetivo. Mm. Es decir, el objetivo de la creación, para empezar, YPF fue la única empresa petrolera estatal, la primera para ser del mundo, estatal, que estaba a la altura de las grandes petroleras mundiales, que no eran estatales. Después del 73, cuando vino la crisis del 73, que los árabes nacionalizaron el petróleo de sus países, muchas empresas petroleras como Aramco, nacieron otras empresas estatales. Y por supuesto las rusas, que fueron muy posteriores a YPF. Claro. Estamos hablando de... Y todas esas, salvo las árabes, todas las demás, la Total en Francia, ponerle las empresas rusas, las empresas hindúes, todas estas, las chinas ahora, ¿no? Todas estas empresas públicas tenían por detrás un modelo de desarrollo de país, o sea, siempre estaban al servicio de un proyecto político. Claro. Por eso YPF fundaba pueblos, estaba agrandando la estructura de la nación. O sea, el trabajo era ser una maquinaria de apoyo al desarrollo, al crecimiento, a la multiplicación de la riqueza argentina. Todo eso era la función de YPF. Por eso siempre se discutía con los liberales de aquel tiempo, ¿no? Gente cuyos apellidos se vuelven a escuchar nuevamente. Sí. Uno se discutía porque ellos no entendían para qué ponía YPF un surtidor en medio qué sé yo, de la Pampa, por donde pasaban dos camiones por día. Y bueno, eso lo hacía para subsidiar el crecimiento de la Pampa. No lo hacía de otra más, pero con eso se pierde plata. Se pierde plata, sí, pero se gana desarrollo, Claro. que es mucho más que plata. Claro. Entonces vos justo pegaste en el blanco. O sea, los dos modelos son eso. Después de eso vino el modelo árabe. El modelo árabe es un modelo extractivo para financiarizar todo el sistema petrolero. Entonces ya ni siquiera sacan plata con el petróleo que extraen. O sea, ahora se pueden poner en petróleo futuro, en mercados de futuro, lo que va a salir dentro de 1 año, 2 años, 3 años, y a eso se le pone precio y forma parte de lo que circula en los mercados como moneda financiera. Claro. Entonces, cuando nace eso, cambia el modelo en esos países. En otros países no. En otros países no. Te voy a poner un ejemplo cercano a nosotros, Brasil. En Brasil no. Petrobras sigue cumpliendo la función del desarrollo del Brasil. Sigue siendo una polea de transmisión para sostener a la industria del Brasil. Y sigue buscando más recursos para que la industria, incluso nos compra a nosotros ahora el gas, lo compra Petrobras para servir a quién, a la industria de San Pablo, Claro. a sus plantas eléctricas. O sea, estamos hablando de dos modelos. El modelo nuestro es extraer y liquidar riqueza.
Claro, El modelo, el viejo YPF era utilizar, conseguir y obtener recursos para multiplicar la capacidad nacional y la riqueza. Es más, está en el concepto del nacimiento mismo de YPF. O sea, YPF nace justamente como una reacción de Mosconi frente a la guerra. claro, Y dice, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con una situación de que no tenemos acceso al petróleo? En ese momento se importaba prácticamente todo. Es decir, así era la cuestión. Entonces había que buscar solucionar ese problema con una empresa propia que nos diera seguridad nacional. Pero en ese momento fueron varios los proyectos. Fueron los proyectos de fabricaciones militares, fueron los proyectos de los grandes astilleros, fueron los proyectos, no te digo de la energía atómica que vino muchos, 30 años después. O sea, todas esas cosas estaban apuntaladas en los recursos que se conseguían dentro del país. O sea, cada cosa que se hacía para extraer un recurso estaba linkeada, por decirlo en términos modernos, con una aplicación interior del claro, país. claro, Entonces nosotros a cada cosa le dábamos un fin y lo que nos sobraba era lo que exportábamos. claro. Es decir, Argentina tuvo exportaciones de energía de sobrante. Ahora, hay gobiernos, y vamos a saltearnos unos años para atrás, como el de Menem, que basó la exportación en la privación. Claro. Entonces, le producen a la Argentina una recesión, le producen a la Argentina una caída productiva, cierran más de 100.000 empresas, todo ese proceso de la liberalización, entonces dejamos de consumir y todo lo que nosotros dejamos de consumir, entonces empezó a vender. Se vendió a Chile, se vendió a Brasil, ahora se puede exportar en barco vía LNG, que no se podía hacer, pero el petróleo también, se empezó a vender al extranjero, un montón de cosas, se cerraron refinerías, otras se reconvirtieron para tener productos que fueran aceptables para el mundo, no para nosotros, sino para el resto. ¿No? Hay que ver lo que pasó acá con los biocombustibles. Cuando nacieron los biocombustibles éramos líderes totales en biocombustibles, ahora no tenemos ni el 6% del mercado, o sea, desistimos de eso. Entonces lo hicimos vía privación, pero la privación implicó forzosamente la ruptura de ese modelo que vos mencionabas. Claro, Porque con ese modelo estábamos en otro plano. claro, Estábamos con que cada molécula de gas tenía un destinatario dentro del país. claro. Ahora, Y muchas veces era una industria siderúrgica. Toda la siderurgia nacional nació a raíz de eso. Es decir, y bueno, la hidroeléctrica también trajo sus consecuencias, porque cuando se hizo Futaleufú se hizo para producir aluminio en Puerto Madryn. O sea, porque si no, al esquema liberal, la pregunta que sigue es: ¿para qué vas a hacer una represa como esa? claro, claro. Que está en medio de la nada. Lo único que hay son ballenas. Bueno, la explicación está clara viendo el resultado posterior. Con el diario del Luna, decir, mira, ahí está Aloha. Claro. Hay una, vos sabés que, vamos a ir a un pequeño corte, ¿no? Por supuesto, en el concepto que tiene este gobierno, que las empresas del Estado no pueden ser benefactoras o el Estado no puede ser benefactor, cuando en realidad está contribuyendo al desarrollo, que no lo harían empresas privadas. No es lo mismo que los Rockefeller, ¿no es cierto?, que empezaron a invertir en petróleo, ¿no es cierto?, y se enriquecieron, y bueno, ellos son el Estado, como son una cantidad de empresas privadas que son el Estado, pero que no hacen beneficencia, lo hacen a través de no pagar impuestos, con fundaciones, qué sé yo, pero bueno, se siguen enriqueciendo, que no es el propósito de esa Argentina de 1940, 50, 60 o 30 o 20, ¿no?, que apostaba al desarrollo, especialmente en un país del tamaño nuestro, una población tan poca, ¿no es cierto?, las riquezas que nosotros teníamos, y bueno, nos sentábamos en dos cosas, ¿no es cierto?, el petróleo por un lado y la carne, ¿no es cierto? Nadie comía pescado, tenemos tanta costa marítima como para poder explotar eso. Pero bueno, siempre hay cosas, como bien decías vos, que son las que la Argentina se ha asentado, ¿no? En este aspecto te quiero preguntar, porque Vaca Muerta es la gran esperanza de todo, YPF, bueno, ya es un conflicto de intereses que sabe Dios en qué va a terminar por todas las trampas que han hecho con esa empresa y que ha destruido la esencia que tenía para lo nuestro, ¿no? ¿En qué queda esto de Vaca Muerta, YPF? Lo escuchamos al presidente vendiendo espejitos de colores, ¿no?, que no sé hasta qué punto es cierto. Pero quisiera que me digas más o menos Vaca Muerta, YPF,
¿en qué queda, no? Porque venían inversores, se fueron los inversores, es decir, ahora es como una cosa media turbulenta que sigue generando una expectativa que pareciera que no se da. ¿Lo podemos descular a eso en cuanto volvemos a este pequeño corte? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga, hablando de hidrocarburos, la capacidad argentina, cómo rehabilitamos en el mundo. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro querido amigo Carlos Joseaga, experto en todo este tema de energía, especialmente en su blog Confederación Argentina para el Proyecto Argentino. Carlos, quedó en el bloque pasado un poquito el tema este de vaca muerta, YPF, ¿no es cierto? Y las esperanzas que tiene la Argentina en explotar eso, y que bien hablaste de lo convencional y no convencional, los costos que tiene uno y otro, ¿no? ¿Cómo ves ese desarrollo nuestro? ¿Sirve? ¿Estamos a la deriva? ¿Hay probabilidades de crecimiento? ¿Es crecimiento para los privados y no para el pueblo argentino? ¿Cómo pinta todo eso? El momento es un yacimiento que va a arrojar exportaciones, pero las exportaciones las está arrojando en el modelo de la privación, como te lo dije antes. O sea, hoy la Argentina consume mucho menos cosas, incluso vamos a poner, vos pusiste el ejemplo de la carne, que es homólogo al del petróleo. Hoy la Argentina tiene la tasa más baja de consumo de carne de toda su historia. Hoy la Argentina en materia de combustibles está estancada. No estamos creciendo. Las industrias estamos con una capacidad ociosa del 60% más. Entonces, todo eso, si estuviéramos a full, estaríamos totalmente sobrepasados. No está en función de nosotros. Todos los proyectos que se están haciendo son exclusivamente para obtener ventas al exterior por un núcleo muy chiquitito de empresas, que yo no digo que esté mal en sí mismo que lo intenten, pero no es lo único que tendría que ser. Nosotros subsumimos toda nuestra política ahí adentro. Ese es el error. Ese es el error catastrófico de la Argentina. No alcanza con todo eso para que puedan vivir todos los argentinos. Es decir, ya de hecho hoy tenemos a la mitad de la población fuera del sistema. Y si seguimos persistiendo en esta línea, el aumento de la pobreza es inevitable, absolutamente inevitable. Es decir, ¿por qué? Porque estamos jugando un papel que es, te digo, a base de la privación. O sea, cuanto más privemos, y privar no necesariamente quiere decir lo que está haciendo Milei, que es sacarle casi el pan de la boca a cada uno. Privar es también no dejar crecer, porque vos tenés un desarrollo normal de la demografía, por ejemplo, todos los años, al que no le das lugar en ningún puesto de trabajo.
Tampoco le das capacitación porque te encargaste de arruinar la educación. Tampoco le vas a dar salud porque ya arruinaste una buena parte del sistema de salud, ¿no? Y si seguimos así, tampoco le vas a dar tecnología, que era para lo que servía todo esto. La tecnología no es otra cosa que ciencia aplicada a la producción. Y para eso se necesitan recursos como el gas, como el petróleo, como la energía eléctrica, como todas esas cosas. Es decir, la medida que nos privamos de eso, a nosotros empiezan a sobrar. Nos empieza a sobrar el gas, nos empieza a sobrar el petróleo, nos empieza a sobrar la carne, nos empiezan a sobrar los limones, nos empieza a sobrar, técnicamente a sobrar, pero porque se la estamos quitando a todo el resto de la población que la consumía normalmente. Es decir, tenemos un choque, ahí sí, un choque cultural. No sé si vale la pena hablar de la batalla cultural o no, porque a mí me parece una de las onceras más grandes que tiene este gobierno, hablar de una batalla cultural que no es la que está librando, porque la batalla cultural es tratar de imponerse a la fuerza sobre todo el resto, con sus ideas delirantes y su falta de seriedad en todos los campos. Eso, la verdad, la batalla cultural es otra que es la que se viene dando durante tantas décadas para haber cambiado de modelo y no poder nosotros estructurar un modelo que favorezca a todos los argentinos. Es fácil, no es difícil, no es la muerte de nadie, pero hay que cambiar de concepto. O sea, si nosotros le vamos a dar la razón únicamente a los sectores que van a sacar beneficio de todas estas cosas, que pueden ser los señores de Wall Street, pueden ser sus intermediarios locales, los petroleros, pueden ser los tipos que explotan algún recurso. Con el campo pasa lo mismo. Es decir, pueden ser, esos son los que ganan, pero son demasiada poca gente. O sea, esto es un sistema de gerenciamiento de una agencia de remate. Y el colmo del colmo, y ahora te voy a dar una noticia que no sé si tampoco la gente lo sabe, que anda circulando un contrato por los medios que iba a firmar Milei con los tipos estos de la criptobasura que armó, sí, ¿no? Donde le daba la exclusividad para la tokenización de todos los bienes. ¿Qué es la tokenización? La tokenización es transformar un recurso, y te hablo del petróleo, te hablo del gas, te puedo hablar del agua, te puedo hablar del campo, te puedo hablar de cualquier cosa de esas, la convertís a través de la tokenización en un montón de partículas digitales. Y esas partículas digitales se pueden comercializar en un sistema de criptoactivos tokenizados. Esto era lo que quería hacer en realidad cuando ese norteamericano dijo, no, pero el proyecto de la criptomoneda esta, como no, donde se robaron 280 millones de dólares, no era lo más importante. Lo más importante era lo otro que teníamos firmado. Y ahora se conoce que era esto. En realidad es una especie de sistema para rematar toda la Argentina sin pasar por ninguna ley, sin pasar por ningún congreso. O sea, es un robo directo, es un saqueo directo y total de todos los recursos. Porque una vez que están tokenizados, se venden digitalmente, el sistema financiero mundial absorbe todos esos tokens y se te queda finalmente como dueño de todas las cosas que lo bancan. O sea, el token vos tenés una obra de arte, la dividís en 100, haces 100 tokens, vendés los 100 tokens y bueno, hay gente que la obra de arte no es más tuya. Es de los que tienen, los que te compraron los tokens. Y lo mismo va a pasar con el campo, lo mismo va a pasar con los yacimientos o con la explotación de petróleo, de gas o con el agua. O con directamente los productos que se van sacando, las grandes, o se puede hacer la tokenización de cualquier activo, sea una empresa, un edificio, una tierra. Esto era lo que, y en ese contrato, ahí Milei, es una cosa delictiva, claramente, le firmó, o le iba a firmar, porque no aparece firmado en las copias que circulan, se cree que sí se firmó, y donde dice que le da la exclusividad a un grupito de vagos, porque son es un lumpenaje incluso dentro del mundo cripto, exclusivo sobre todos los derechos sobre todo el país. Mirá. O sea, a sola firma estaba vendiendo todo, estaba vendiendo el gas, el petróleo, el agua, la carne, los campos, todo. Todo. Eso iba a venir acompañado con una ley que iba a habilitar, obviamente, la posibilidad de hacer la tokenización de todos los activos. Pero ese es el final de la Argentina. Carlos, en este aspecto, porque es curioso, ¿no? Porque en los tokens es una tecnología, una forma nueva de comerciar que realmente cuesta a muchos la capacidad de entender, ¿no?
Lo Sí. que tradicionalmente era que una empresa comprara o se adueñara de una empresa estatal o se privatizara, bueno, entraban ciertos papeles de acciones, se conocía a algunos accionistas, por lo menos algunos, los que eran mayoritariamente, después esos accionistas subvendían sus acciones, es decir, había todo un mundo que podía ser rastreado, ¿no? En esta tokenización que estás hablando, es una forma de donde está dividido en tantas partículas muy parecidas a las acciones, con la diferencia de que estamos hablando de millones de personas o miles de millones de personas, ¿no es cierto?, que son parte de un engranaje que nadie conoce, que mañana no podés dar un paso para atrás, es decir, no podés volverle a comprar la compañía esas, ¿no es cierto?, volver a adueñarte si la encontrás como una cuestión estratégica nacional, es decir, es una desintegración absoluta, ¿no es cierto? Y después, Sí. ¿quiénes son los responsables, ¿no es cierto?, para que eso funcione y quiénes deciden sobre el futuro fuera el tipo que compró un token, ¿no es cierto?, o participó en un token y nada más, no tiene más nada. Si sube o baja, ¿no es cierto?, puede llegar a ser también una estafa hacia esa gente y obviamente la estafa que se hace con el propio Estado en la liquidación de sus bienes. Es que es así porque es totalmente anónimo y secreto. Es anónimo y secreto. Esto va dentro de una cadena que se llama blockchain, la famosa cadena de bloques, donde ahí queda todas las operaciones registradas, pero nadie puede acceder a conocer quién es el titular de ninguna cosa. Es tan cerrado el régimen y tan perfecto, digamos, desde el punto de vista del pensamiento del control, que si vos perdés los códigos y de acceso a esas billeteras digitales, donde se depositan esos tokens, se pierde para siempre el token o lo que fuere. No hay nada Tu que hacerle. participación desaparece, es decir, no Se existís la más. traga el Esa sistema. plata quedará en un fondo, ¿no es cierto?, de que se adorarán a otros, supongo. No, otro no lo puede comprar, básicamente queda como congelado. Ah, Porque el secreto es que la cantidad de tokens en que se divide un bien físico sea más o menos siempre fija. No es que vos podés seguir agregando tokens, o podés revender. No, siempre la misma cosa. Pero esto es una forma de rematar absolutamente todo el bien, los bienes físicos de un país, sin necesidad de pasar por un congreso que te tenga que autorizar a privatizar, a llamar a una licitación, a ver los oferentes, no necesitas nada, todo eso lo dividís todo en token, viene mañana, blum, blum, chao, se quedaron con todo, se te quedaron con las empresas, hasta con la prestación de los servicios básicos, ¿no? El agua, por ejemplo, puede ser, el gas, el petróleo, todo esto que estamos hablando con este plan de tokenización podría terminar así. O más bien está orientado a terminar así. Es como desposeer completamente a la Argentina de todas sus cosas, en una forma rápida y veloz, y ponerla dentro de un esquema financiero revolucionario, porque este asunto de las criptomonedas tokenizadas es una cosa, no es como vos decías, vender una acción, comprar una acción, una obligación negociable, que en realidad es un préstamo atado a un proyecto, no necesita nada de todo eso. Simplemente vos dividís el bien en pedacitos y lo tokenizás, lo pones lo convertís en una cripto y ya está. Y se te van quedando. Entonces vos vas a descubrir, qué sé yo, que el agua es propiedad de 200.000 personas repartidas en todo el mundo. Y no tuya. Y que Ahora, no tenés... ahora, entiendo que hay un token que compra una empresa o muchos bienes y la administración de esos bienes rinde en cuenta a quién, en base al token que sube, A nadie, porque lo que buscan es quedarse con el recurso puro. Después, las empresas que lo explotan son empresas que tienen un derecho que le van a dar a través de un contrato. Como cuando te dan una concesión para sacar agua o para sacar petróleo. Es lo mismo. Entonces, ¿quién es el dueño de la cosa? El que es dueño del bien. ¿El bien qué es? El petróleo, el agua, lo que estamos tokenizando. El bien no es la empresa que explota. La empresa que explota puede ser A, B, C. O sea, de alguna manera va a estar concesionado para que lo pueda hacer. Y todas las ganancias van a ir a enriquecer el token. No va a ir a enriquecer una localidad o a reinvertirse. No, todo va directamente a lo que se considera los dueños. No es la misma relación.
En una empresa siempre la utilidad va a quedar para los accionistas, que van a ser unas personas, que van a vivir en un lugar, que van a tener un compromiso con algo. Es decir, muy diferente que esto, que no es... Mañana que yo tengo un token, ponele, de Ontario Hydro, que explota las represas de Canadá, y lo vendo, y ya está, y se lo vendí a un chino que pasa a tener un pedazo de Ontario Hydro. Ahora los canadienses se podrían preguntar en ese momento quién es el dueño del agua, de la represa. No, el dueño es el chino que le acabo de vender. Ya no es más un canadiense. O sea, el concepto esta medida era para hacer desaparecer el concepto de la soberanía, porque la soberanía se ejerce sobre los recursos. Claro. Carlos, en este aspecto, ¿cómo te puedo preguntar? Entiendo que esto se puede, pregunto, ¿no? El presidente Milei acaba de transformar en sociedad anónima a el Banco Nación. Y de la misma manera acaba de hacer un par de empresas más que ahora no recuerdo cuáles son, pero sí que tiene previsto en muchos de los bienes del Estado, obviamente, transformar en sociedad anónima. Esas sociedades anónimas, ya apartada de la decisión del Estado, porque no es una sociedad del Estado, o supongo que es una sociedad, no sé cómo está legalmente constituida. Pasa al derecho privado. Derecho privado. Sí. Bueno, mañana cada una de esas empresas determina crear un token. Sí. Y automáticamente ni siquiera esa sociedad anónima que puede tener anónimos dueños y que de alguna manera se van a preocupar para que eso dé, no sé si para dar el bien, viste, un préstamo para que una empresa se desarrolle, es decir, buscará el lucro y punto, nada más, no va a haber ninguna especie de contemplación como se suele hacer cada tanto. Si entramos con el mundo del token, eso es mucho peor, entonces, en todo sentido. Por supuesto, es mucho peor. Yo creo que la transformación del Banco de la Nación en sociedad anónima apunta claramente a violar la propia ley bases, donde quedó establecido que el Banco de la Nación no se podía privatizar. O sea, se da un paso en la dirección de intentar hacer plata, hacerlo plata, vamos a decirlo así, groseramente, ¿no? Ahora, como no lo permite la ley, si se entra en este proceso de la tokenización y se va haciendo este régimen, cuando te querés acordar ya lo vendiste todo al banco, sin que hayas recibido nada a cambio. Bueno, eso se supone que entrarán divisas, supongo, por algo compran. No, divisas no, porque quedan dentro de la blockchain, van de billetera virtual a billetera virtual, o sea, se forman billeteras virtuales para todas esas cosas. No ahora, va a entrar... pregunto. No es que estás vendiendo el banco como si estuvieses cobrando... No, eso va a otra billetera virtual. O sea, un tipo te da un Bitcoin a cambio de token del Banco de la Nación. Y va a parar una billetera virtual de X, no sé. Bueno, acá el problema es la inseguridad de saber quiénes manejan eso, que es el problema que tuvimos con la estafa de Milei. Ahora, decir, ¿quién se quedó con la plata? Bueno, ahí hay varios, y varios perdieron, y qué sé yo. Pero con relación a esto, el Estado Nacional dice el Banco Nación es una sociedad anónima. A partir de este momento, el Banco Nación, vuelvo a preguntarnos, no sé si se transforma en sociedad del Estado o sociedad anónima. No, sociedad anónima. Bueno, es una sociedad anónima. Se entiende que cuando algo se transforma en sociedad anónima, ¿quiénes son los accionistas de eso? ¿Todavía el Estado sigue teniendo los papeles de acciones? El Estado sigue teniendo las acciones. O sea, el Estado mañana las va a poner a las ventas. Y va a haber multiplicidad de personas que lo compren o un solo tipo. El banco vende las acciones. Y esas, en vez de vender el banco, vende las acciones. Exactamente. Y esas ventas de acciones obviamente entran al Estado. Mirá, tenés un ejemplo reciente, Pescarmona. Si vos pensás que una metalúrgica de la magnitud de Pescarmona
vale solo 30 millones de dólares, que es lo que puso el grupo para quedarse con la compañía. No sé si solamente el puente grúa que tienen ahí vale 30 millones de dólares. Claro, Y sin embargo se quedó con todo por solo 30 millones de dólares, porque ¿qué compró las acciones del Estado en Pescarmona. claro. O sea, los pasos fueron clarísimos. Es decir, primero el Estado entró, pero ya esta era una empresa de derecho privado, ¿no es cierto? Una sociedad anónima. Pero después que se hizo, bueno, se hizo una resolución para que el Estado pudiese vender las acciones que había comprado. Le pusieron un valor absurdo de 30 millones de dólares y se la entregaron a una compañía. Chao. Entonces, semejante empresa, estamos hablando de una empresa Sí. grande, como si vos mañana me decís que vendiste, qué sé yo, Somisa en 2 millones de dólares, una ridiculez, una cosa absurda. Bueno, pero eso es así como hace las cosas esta gente. Esto implica un Estamos vaciamiento hablando. absoluto, entonces. ¿Cómo? Perdón. Esto implica un vaciamiento casi, no te diría como... Absoluto. Pero Absoluto. todos los anteriores gobiernos, desde el kirchnerismo para atrás, todos, Alberto Fernández para atrás, o por lo menos hasta el golpe de Estado del 76, todos trabajaron en la misma dirección. Todos trabajaron en la misma dirección con los procedimientos de la época. El gobierno militar empezó con la privatización que se llamó periférica. O sea, trataba de vender las empresas públicas y los recursos, porque acordate que en esa época, poner el caso de Agua y Energía Eléctrica, era la dueña, a través del Estado, de todos los saltos de agua del país. O sea, ¿no? Entonces Sí. después vino un cambio en la ley y los saltos de agua pasaron a ser de las provincias. Después vino otra modificación y los saltos de agua pasaron a ser de los superficiarios, o sea, del tipo que tiene la tierra. A partir de ahí, las represas y todo eso que se puede hacer ya no son una responsabilidad pública, ni mucho menos. Entonces, empezaron con la privatización de servicios que rodeaban esa actividad. Después empezaron a privatizar las compañías mismas, que te aclaro, para venderlas, Cavallo utilizó recibió los bonos basura. Claro. O sea, porque lo que querían los poderes internacionales era sacarse de encima los bonos basura. Eran basura para ellos porque cotizaban muy bajo. Claro. Y eran basura también porque cotizaban bajo ley argentina. Claro. La única forma de hacer un juicio sobre esos papeles era dentro del contexto de la justicia argentina. Ellos querían cambiar eso. Querían cambiar eso definitivamente. Entonces lo primero que hicieron fue recibir los bonos basura a cambio de los activos. Una vez que el Estado le entregó los activos, vino el cuento, porque el cuento, recuperamos deuda, debemos menos, porque la verdad cuando uno mira los montos, fue todo un regalo, liso y llano, de los activos públicos. Después de eso, toda la deuda futura había que ponerla en los tribunales extranjeros. Todos los líos que hay en estos tiempos viene por ese lado. Si te desayunás cada mañana con un fallo nuevo, donde se perdieron millones o miles de millones. El caso de YPF, 16.000 millones. ¿No? Si uno mira cuánto vale la compañía, que ponerle sean unos 40.000 millones, menos los 9, 10 que debe, ya te quedan 30, menos los 16.000 millones del fallo, te está quedando nada, casi te están quedando 10.000 millones de dólares. Casi te conviene hacer una compañía nueva antes que meterse todo ese bodrio. ¿No? Y compañías que vinieron mucho más atrás, por ejemplo Pampa, que es mucho más reciente y mucho más pequeña, hoy vale la misma plata y no debe nada. Y pensar que YPF se vendió en 3.000 millones. Carlos, sí. Bueno, hemos llegado al punto y la verdad que es increíble todo este proceso y todo lo que vivimos y bueno, lo que hace al sentido común o al sentido patrio, ¿no? No digo que una empresa, pero es decir, deberíamos haberla como Estado, haberla administrado tan bien como lo hacen los privados, a diferencia de que eso se llama patriotismo. No son los privados, no son los privados. Hay grandes compañías como Equinor, la noruega, es estatal, la Total es francesa, es estatal, la Lukoil rusa es estatal, las chinas son todas estatales y todas compiten en el mercado mundial y son repoderosas, pero sirven a sus estados.
La Lukoil, mirá que toqué un ejemplo, por casualidad, un ejemplo muy valioso. Mirá la diferencia con la Argentina, ahí está el sustrato esencial político. Esta es una discusión política, hay que tener esta discusión. La Lukoil es una empresa petrolera en un país como es Noruega, con yacimientos en el mar. Toda la plata que ganó vendiendo el petróleo no se le fue afuera de Noruega. No, con esa plata, como ellos saben que es un recurso finito, que se va a terminar un día, que va a cambiar el consumo mundial y va a bajar el valor, un montón de cosas, con esa plata el Estado noruego creó un fondo inmenso, creó un fondo así, propiedad de todos los noruegos, del Estado, y ese fondo lo invirtió más o menos como si ellos fueran BlackRock. En todos lados, en todo el mundo, hay dinero invertido de los suecos, metido plata por todos los rincones del planeta, son dueños de una cantidad de compañías infernales. Todas esas son del Fondo Soberano de Suecia. Y mirá lo ricos que son, y mirá el estándar de calidad de vida que tienen, ¿no? Esto es, y para eso sirve. O sea, ellos no se preocupan por el tema de si hay muchos activos contra muchos pasivos y que vamos a ver qué le pagamos a los jubilados. Tienen fondo, plata a morirse. Es decir, ¿por qué? Porque fueron suficientemente inteligentes y previsores. Tuvieron un modelo de desarrollo. Como ellos dijeron, en nuestro país no podemos desarrollar todas las industrias habidas así por haber, pero como tenemos tanta plata, podemos ser dueños de todas las industrias en un montón de países del mundo. Y ahí Equinor y esas empresas noruegas están por todos lados. Y muchas son muy importantes y muy valiosas. Y no las venden. O sea, lo que hacen es comprar cada vez más. Entonces vos mirás eso, decís, mirá la Argentina, cómo se deshizo de su riqueza y no le quedó nada. Bueno, ahí por ejemplo, el que fue presidente de YPF en la época de Menem, creo que fue al principio, era... ¿cómo es? ¿Extensoro decís vos? Extensoro. La idea de Extensoro en su momento era comprar Petrobras, comprar PDVSA, o por lo menos la idea era transformar YPF en la gran compañía. Inclusive iba a comprar Repsol. Y todo eso entraba dentro del presupuesto supuesto que tenía YPF como para poder hacerse... Perdón. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó Extensoro? Sí, lo mataron. Hicieron chocar el avión contra una... Sí, tal cual. Después de haber firmado contratos. O en vías de firmar contratos. Había firmado un contrato para adquirir una empresa petrolera norteamericana. Sí. Está en vías de comprar Repsol. Terminó Repsol comprándonos a nosotros. Es decir, los montos con que se iban a comprar esas empresas eran exorbitantes y obviamente YPF lo podía afrontar. Y aparte el mercado que significaba para explotar toda Hispanoamérica. Es una expansión significativa, sin ninguna duda, una expansión significativa. Hoy sería una potencia mundial esto. Sin duda. Bueno, así terminó, como bien dijiste. Cualquiera que haga eso termina así porque los intereses por encima no tienen ningún escrúpulo, ¿no? Y hay que sacar a los muñecos del medio. Se equivocó de gobierno, lo hizo con Menem Cavallo, se puso él mismo al... Sí, la soga al cuello, una pena. Hoy en día, para terminar, ¿cuánto se subsidia el Estado a las empresas privadas por el valor del petróleo? ¿Cuánto se subsidia? Sí. Y yo te diría que si vos ponés el precio... Además, el subsidio no solamente público, sino de los ciudadanos. Está casi en el 80% del valor de la nafta. En un momento, si el valor de la nafta... El 23%, 24%. En un momento el valor de la nafta era $60 o $40 y Argentina ponía hasta 100. La diferencia de los 20, 30, 40 dólares. Eso se llamó el barril criollo, sí, para darle la ganancia a un precio internacional en un punto X del planeta. Y así no fue. Y claro, sí, así no vaciaron los bolsillos. Nos quedamos sin nada. Para cerrar, una reflexión, Carlos. Mirá, yo sigo insistiendo con el tema de los dos modelos. Yo creo que si queremos hacer política que cambie las cosas, lo más importante es discutir eso. No podemos volver
a la idea de la Argentina de los 40, al mismo tipo de empresa, al mismo tipo de fabricación, pero hay otras cosas de la era moderna que se pueden hacer con el mismo procedimiento. Lo que importa es el principio, la base sobre la que está construido el edificio. Es decir, en este momento el principio está errado, el principio está siempre en la exacción, está siempre en la renta, está siempre en cualquier cosa menos en la construcción y el desarrollo. El día que el principio sea la construcción y el desarrollo, como te pueden mostrar los chinos, los brasileros y muchos otros que progresan, entonces en ese momento la Argentina va a cambiar por lo menos de rumbo. Va a cambiar, va a dejar de ser un rumbo descendiente yendo hacia la ruina para ser un rumbo ascendente y volver a tener movilidad social, progreso, gente que trabaja para la tecnología, para las nuevas industrias, las cosas, porque... Y otra cosa, nosotros podríamos alimentar a toda la población sin ningún problema, sin dar tanta vuelta. O sea, alimentación, vestimenta, movilidad, todo eso lo tendríamos resuelto con solo hacer una lista de las necesidades y la forma de resolverlo. Pero tenemos que tener otra clase de proyectos, porque ¿por qué vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer porque queremos tener otro futuro, no quedarnos en una cosa del achicamiento hasta desaparecer de la historia. Por lo menos tratemos de no desaparecer de la historia, pero al principio hay que discutirlo, porque el problema que tenemos es político, absolutamente político. No es un problema monetario, no es un problema económico, es un problema político. Tenemos mal la cabeza. Las ideas están mal, el principio con el que nos manejamos es errado, absolutamente errado. Lo podemos corregir porque es una cuestión que está en la mente. Si cambiamos eso, cambiamos todo. Cambiamos todo. Dios quiera que así sea. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias por tu intervención acá, siempre muy valiosa. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Manuel. Por supuesto, a todos ustedes los invitamos a proyectoargentino@yahoo.com o escribiendo debajo de este programa. Creo que ha sido más que interesante. Voy a ser muy breve. Creo que son dos modelos. El modelo del país, ¿no? Siempre se pensó que el modelo del país estatista es malo. Depende, hay países estatistas, o por lo menos tienen empresas del Estado que son estratégicas, que son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo, ¿no? Que hay empresas que no lo van a hacer. Supongamos, Aerolíneas Argentinas viaja a todo el país, si levantáramos o se privatizara, seguramente cerrarían muchos ramales o muchos lugares que no iría nadie, entonces quedaría todos esos pueblos aislados. Más o menos lo que hicieron con los ferrocarriles. Cuando concesionaron, entregaron a las concesiones privadas los ferrocarriles del Estado, terminaron cerrándose tantos ramales que murieron pueblos, todos esos pueblos quedaron al vacío, esa gente empezó a trasladarse a las ciudades para poder encontrar empleo, trabajo, algún negocio, algo, y así no fue, y ahí tenemos ese lumpen, ¿no es cierto?, de pobreza y todo. Pero todo es un daño que se ha ido escalonadamente haciéndose año a año, concatenadamente, y es lo que nos trajo ahora. YPF era una empresa líder, construía, es lo que hablamos todo esto, pero se ha usado como, ¿no?, un elemento de garantía de pago de deuda, ¿no?, endeudarnos y bueno, total está YPF puede pagar. Y así YPF puede pagando, no hemos hablado, ahora estamos hablando de 16.000 millones por otro, ¿no es cierto?, negociado que han hecho en la época, ¿no es cierto?, con la privatización, estatización y todo esto que hemos visto. Pero esto lo han hecho varias veces, ¿no es cierto? Y todo esto que hemos visto, si vemos en YPF, se debe haber dilapidado millones de dólares que pudieran haber servido para el crecimiento nacional, para mejorar, ¿no es cierto?, construcción de viviendas, desarrollo del sur, un ferrocarril a alta velocidad. Sí, podríamos tener tanta cosa, que es lo que esas empresas daban al Estado. Somisa hablaba, bueno, lo mismo los buques, la construcción de buques, los astilleros, es decir, todo lo que se hizo, no digo que habrá que volverlo a hacer de otra manera, al estilo más moderno, las cosas cambian, no cabe duda, ¿no es cierto?, las economías también, pero bueno, hay que darle otra dinámica, que no es desligarnos de todo. El desligarnos de todo es perder soberanía, perderlo. Mañana no decidimos nada. Quedamos a la deriva. Es un tema, ¿no es cierto?, sin duda, que hay que entrar en la conciencia de los argentinos. Y que la casta política general, todo, la que habla Milei, la que integra Milei, y la que integra toda esta corporación política, están todos de acuerdo, porque todos han votado esto. Y todos los nuevos representantes que entran en el gobierno, en Cámara de Diputados, o en la justicia, donde sea, son ignorantes en relación a lo que es la Argentina, el desarrollo argentino. No conocen nada, no saben de nuestra historia y después deciden sobre el futuro nuestro.
es realmente lamentable lo que nosotros vivimos, vamos a vivir y todo lo que nos toca. Por eso en algún momento es difícil, estamos en una época tremenda, mundial y especialmente nuestra, donde parece que nada favorece a un futuro próspero o a un futuro donde podamos convivir en paz, en tranquilidad, con crecimiento y desarrollo. La verdad, lo veo muy difícil. Hay que rezar mucho, supongo, siempre pedimos a la Virgen de Luján y a la Virgen de Guadalupe que nos acompañe, es la única. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.